Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir lo que venimos buscando, lo que vamos encontrando y que le puede servir de referencia también a los demás y de afirmación a uno mismo. Una pregunta afirma a la persona, también una respuesta. De transitoria, porque en realidad siempre una respuesta da más preguntas. En el sistema natural de la reflexión, en la vida sigue siendo lo mismo, el mismo, pero en nuestro sistema de descubrimiento, de asociación, va siendo diferente. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Estamos transmitiendo, parece ya comercial de Telenoticias, directo, en vivo y en directo desde la Arram Raíces, Nuevo León. Hay gente de aquí de la zona que miren si gustan saludarlos, a sus hermanos, a su familia, porque todos tenemos esa característica de que somos hermanos. Bueno, si se pueden llegar todavía de aquí a las 4 o 5 de la tarde, bienvenidos. Desde Chile tome el avión, le tarda 8 horas, entonces llegan. Llegamos justo, nos tiramos en paracaídas, maestro. Llegan en 8 horas, pero... Bueno, ok. Bien, si alguien desea compartir, alguien desea preguntar, adelante. Un comentario, maestro, buen día. Pequeño. Qué bonito ese Ashram. Solo eso, es muy bonito. Es su Arram, lo está esperando para que lo venga, lo acaricie, lo disfrute. Y bueno, ponga una plantita por lo menos, ¿no? Esperamos, Gerardo. Están helándose, ya estamos en vapor. En baño María y allá en el congelador, pero bueno. Adelante, ¿alguien más? Sí, hermano. Buen día. Muy agradable, la oración que se hace en la ceremonial o la oración en general puede llegar a sanar a una persona. No la oración solo, sino que la oración le permite hacer una proyección de su voluntad en la gran voluntad. El orden en realidad es solo en el orden superior. Nosotros apenas estamos empezando a aprender a ordenarnos, a ser parte de ese gran y enorme y maravilloso mecanismo de la vida. Cristo nunca sanó por sí mismo. Él siempre habló que su Padre y la fe de quien así se lo solicitaba era lo que realmente sanaba. Que quede claro, el maestro lo hizo de la misma manera, cuando en una etapa se dedicó a sanar. El tema no solamente es la sanación del cuerpo, que ya es muy importante, sino la sanación del alma, los conflictos que traemos, las sombras que se oponen a nuestras luces. No la luz a las sombras, sino las sombras a la luz. Eso es lo que genera inarmonía y falta de trabajo en conjunto. La falta de trabajo en conjunto se llama enfermedad. Que una parte ya no puede o ya no quiere. Y los demás pues se quejan. Porque tienen que hacer trabajo doble o triple o más. Cuando hay armonía y trabajo y propósito común, hay salud. Pero no solo del cuerpo, sino del alma, de la mente, del espíritu. Hay enfermedades del alma, hay enfermedades de la mente, hay enfermedades del espíritu. Además de las fisiológicas conocidas, que son hiperactividad en unos sentidos y hipo o falta de actividad en otros. Siempre la enfermedad es que hay un exceso de algo y una falta de algo. La salud es cuando hay circulación y balance. Si entendemos eso, entonces la enfermedad también tiene un propósito. Que te des cuenta en qué te has excedido y qué te hace falta.
Si te quitan la enfermedad y no has trabajado el propósito, va a aparecer de otra manera. No solo físicamente, sino mental y espiritual. Nosotros tenemos las herencias que tenemos de nuestros ancestros, que contienen también enfermedades potenciales o a veces manifiestas. Es por asociación que nos hemos ligado a ellos. No es porque sean los causantes de mi enfermedad, sino porque los dos tenemos carencias en nuestra alma. El señor Paracels, un gran maestro de magia y alquimia, hablaba de que más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas o psíquicas, provienen de una raíz psíquica y no solamente de un accidente físico, sino que es algo que se ha venido cultivando en el tiempo para atender. Un problema siempre que se oculta, ¿qué sucede? ¿Se queda igual? No. Se manifiesta y ya cuando revienta. Por eso inclusive dicen que el que se enferma seguido no tiene tanto problema porque los síntomas son manifiestos. Pero el que no se enferma, el día que se enferma, pácatelas. O sea, sí estaban los síntomas, pero no había percepción de los síntomas. O sea, hay problemáticas que se van acumulando. Y eso nos asocia a esa inarmonía como reflejo de nosotros mismos. Y al ser reflejo, pues ¿quién tiene que hacer la compostura? Si yo me estoy viendo en un espejo, ¿hay que componer el espejo? ¿Hay que acomodarle bien los pelos parados al espejo? A uno. ¿Verdad? La cara lagañosa, ay no, pues pongo una foto, pongo una pantalla y pongo un TikTok o no sé cómo se llama. Y ya, ¡wow! Además, ahora ya están cada vez más jugando con las realidades. O sea, tu propia foto se hace caricatura ya. Natural, automático. Y puedes hacer una serie con tu caricatura. Resulta que entonces, ¿quién eres? ¿El de la caricatura o tú? A veces dudamos. ¿Eh? A veces dudamos. Y eso genera conflicto. Y el conflicto genera desbalance, enfermedad y otras cosas. La fe es el primer condición de algo superior, fe en algo superior. Hay gente que la despierta, hay gente que no. Y después es el recurso que fluye en forma natural como proyección de la voluntad de quien cura, o el vehículo de la curación más bien. Fíjense cómo el contraste. No veo, soy ciego de nacimiento. Ve. Y veía. Qué fuerza de convicción. Veía y sentía que había un obstáculo y que quitando el obstáculo iba a volver a ver. Tenía que tener una convicción, pero conste que dicen, en ese pueblo no pudo curar porque no había fe. Sin la fe no entra. No se abre la puerta, no entra nadie. La fe es como un voto de confianza, algo que todavía no sucede, pero sé que puede suceder. Y bueno, abro la puerta, pero si no abro la puerta, pues ¿por dónde van a entrar? Excepto que sean ladrones, ¿verdad? ¿Usted necesita abrirle la puerta a los ladrones? ¿O se buscan la primera? Se la hacen. No, que está bien que la recuerden. Pobre gente. Esos ladrones son gente que se está metiendo en lío tras lío, tras lío, tras lío.
No tienen confianza en sí mismos, no pueden generar nada. Tienen que quitarle a otro porque no pueden ellos. Qué fuerte, ¿no? Pero si supieran la deuda que ellos están echando, no lo harían. Pues no, porque no solo es una deuda como deuda, sino una impotencia de resolución. Si nosotros no vamos solucionando un tema, ¿qué pasa en el siguiente vez que lo intentamos solucionar? ¿Nos sentimos igual? Con menos confianza en nosotros mismos. Y si no lo solucionamos la tercera vez, con menos confianza, vamos a llegar. Como dicen por ahí también, suerte de principiantes. Porque no dudo, porque bueno, está bueno. ¿Sí les ha tocado la suerte de principiantes de la primera vez que entran a un juego? ¿Verdad? Porque no tiene duda. ¡Pum! Fluye. ¿Sí? Los mecanismos involucran autenticidad y honestidad, no pueden ser falsos. Podemos aparentar, pero en el tiempo se nota que es falso. Bueno, algo más esta mañanita. Maestro, usted hoy habló de la fe. Mucha gente, cuando hablamos de fe, lo relaciona con dogmas. Y Dios, inmediatamente Dios. Entonces, Pero hay fe en uno mismo, fe en la vida. Fe. Entonces, ahorita estamos viviendo la transición de Piscis a Acuario. ¿Y cómo usted percibe el cambio de la fe pisciana a la fe acuariana? El maestro Estrada tenía una definición, decía la fe del carbonero. Sí, el carbonero no te necesitaba saber muchas cosas, nomás agarrar la pala y échale, y échale, y échale, y échale. ¿Me explico? Y funciona, no sé por qué ni para qué, pero funciona. Y es mi chamba. La fe del carbonero. Más echarle y echarle carbón a la caldera. La fe es un presentimiento de verdad, cuando es fe. De que las cosas son así. Y ya entonces uno se abre como decía el tibetano, una imploración que se manifieste. Puede ser. Depende la intensidad y la claridad de la fe. La fe es fundamental para entrar a la sabiduría. No hay que borrar Piscis, sino hay que asimilar Piscis para intentar empezar a asimilar Acuario. Que no es conocimiento, es sabiduría. Saber no es conocer. La fe durante la era de Piscis era que había algo superior que nos gobernaba. En la música, en la pintura y en otras cosas. Los mitos nos dominaban. Las figuras nos imponían. Los artistas eran los traductores de esas figuras. ¿Ah? Formas. Y ya en el plano teosófico se diría en el rayo devocional. Reconocer a Dios y a su fuente y a sus posibilidades, pero con colores, con formas, con nombres, con personalidades. Devas. Si unimos la fe, que es fundamento de todo proceso, uno, si no tiene fe o con cierta confianza en que le van a enseñar en una universidad, pues ¿para qué vas? Te pones escéptico y cerrado y no entra nadie. Es el primer paso para abrirte a encontrar. Hay gente que da el paso pero no está abierta, entonces no encuentra. Hay gente que esta ceremonia no la encuentra y la tiene que cambiar porque no la encuentra. ¿De qué se trata? Se siente. Es un tipo de realidad, pero se clarifica por qué, para qué, también es otra realidad que hay que integrar. Entonces,
Decía el venerable José Marcelli, si unimos la fe y la conciencia, da la sabiduría. La conciencia es lo que te consta. Sí, me consta internamente, pero no sé cómo decirlo, no sé cómo mostrarlo. Entonces te falta la otra parte para que fuera sabiduría. Porque la sabiduría no es presentimientos, es una forma de vivir, una forma de actuar. Afín al plan de la vida. Porque el único que es sabio es Papá Dios. Y uno va aprendiendo de las leyes de Papá Dios. No aprende de otra cosa. Si no inventas, pero no descubres. Si descubres que siempre ha estado ahí, que te faltaba descubrirlo, es otra cosa. Entonces hay que unir la fe y la conciencia. La conciencia es lo que te consta. El maestro de la Ferriera hablaba de unir ciencia y religión. Son formas de experimentar la vida, pero en un solo fenómeno, la vida. Una como presentimiento te abre posibilidad. Y la otra vas encontrando, asociando, relacionando, clarificando. Y los modelos se van refinando y van siendo más reales más coincidentes con la realidad. Hay muchos modelos para explicar toda la vida. Miles, millones. Hay unos que son más claros y otros más enredosos y otros falsos. Que se llaman sofismas, aseveraciones que no tienen fundamento, que son falsas. Y ahí vamos, usando modelos, fórmulas, relaciones y buscando que todo encaje ahí. Si no encaja, el modelo tiene que modificarse para que entre eso. Los grandes modelos que explican la vida deben aplicarse a todo. Si falla es que hay una variable o algo que no se está tomando en cuenta. Pero lo que hay que aprender no son los modelos, sino el uso del modelo para luego confrontarlo con la realidad. Ese es el método científico. Parten de una tesis, que es un modelo. Confronta los otros modelos y llega a una síntesis entre todos. Y luego pasa a vivirlo en directo. No se queda en las ideas. Que a veces nos quedamos en las ideas, en las palabras y no en los hechos. Por ejemplo, muchas leyes que se están ahorita operando en todas partes, no las conocemos todavía, pero están operando. ¿Y quién las conoce? Le decimos Papá Dios, la conciencia divina. Y hay veces que los iniciados logran conectar eso. Sí, claro. Les habla las cosas. ¿Sí? Dicen que a Newton le hablaron, pero con una manzana, ¿no? La atracción entre las masas. Quitando la gravedad. Entonces encontró una constante por la suma de las masas entre la distancia al cuadrado y encontró la relación entre los cuerpos de todo el universo. Los cuerpos. Pero hay otras teorías que van más allá de los cuerpos. Los campos de energía. E igual a mc cuadrada. Einstein dio un paso. Salió de lo newtoniano, entró a lo relativista. Vamos tomando modelos, pero los modelos tienen que comprobarse y reafirmarse. Por ejemplo, nosotros parece que no, pero si hacemos un método de nuestro ceremonial, de nuestro antenaje, vamos a recrear y vamos a probar si todo eso que se dice lo sigo afirmando o hay algo que no encaja. Es un método científico. Podemos hacer de esto que aparentemente nada más dicen que es religioso, un método científico.
¿Por qué no? Y eso es lo que nos propone el maestro. Las grandes revelaciones, llevarlas al terreno de la recreación consciente. Le llamó autogestión, no, le llamó autorrealización. Pero es lo mismo. Bueno, ¿algo más? Maestro, Sí, don Sotero, reverendo, buen día. buenos días. Es muy interesante lo que está pasando ahorita con lo del coronavirus, ¿no? Desde el ángulo de la fe y el conocimiento. Porque los mismos expertos médicos, hay muchos que tienen una cosa, pues otra. Pero yo lo que veo es que está mostrando mucha ignorancia sobre el mismo ser humano que tenemos. Tal vez surjan de aquí nuevos paradigmas sobre la biología humana o de la vida. O sea, y es interesante ahorita que la posición de los expertos y de los que no somos expertos, pues mucho está fundamentada en la fe más que en el conocimiento. O sea, eso es una discusión interesante, ¿no? En este momento de entrada de Acuarios. ¿Quién va a tener razón al final? Si se creó o no se creó, cuál es la verdad. En fin, hay muchas discusiones sobre esto. Qué interesante este asunto, ¿no? Para todas las mañanas. Es que no hay que convencer a nadie. ¿Por qué tengo que convencer a toda la gente? ¿Para tener el poder y decir que yo soy mejor que todos? No. Lo que tenemos que es corroborar que el modelo que les estoy presentando explica las cosas. ¿Sí? La ciencia tiene que ser muy clara en su lenguaje. Y no es el lenguaje que la gente dice, es que la ciencia, no, es que así no habla la ciencia. La ciencia dice, en un experimento de tales fechas, en tal lugar, bajo estas variables, bajo estas condiciones, con tales muestreos, con tal procedimiento, con tales elementos testigos que son los que son falsos, etcétera, etcétera, retuvimos este resultado. Ese es el lenguaje científico. Pero está referido a un experimento, a una situación, a unas fechas, a unos controles, a unas variables. No es, la ciencia no dice verdades, habla de descubrimientos que se tratan de repetir. Y si entonces podemos establecer una ley si se repite. Ese es el lenguaje de la ciencia. Con mucha facilidad, es que los científicos, ¿cuáles? Es que los psicólogos, ¿cuáles? ¿Sí? Es que los papás, ¿cuáles? Porque hay de todo. Es que los maestros, ¿cuáles? Es que Dios, ¿cuál Dios? Porque creo que tú ves a Dios diferente que yo. ¿Eh? Yo no te digo que no lo ves, pero no quiere decir que es absoluto. Si hablamos el lenguaje científico, no hay. En cambio, la religión tiende a imponer una expresión definitiva. Es que esto es así porque yo lo siento, porque yo lo viví, porque a mí se me reveló, porque yo digo. Ah. Bien. Ojalá haya agarrado buena onda, porque si no usted está agarrando ondas falsas, ¿no? ¿Por qué tengo que comprobarle a los demás que mi sentimiento y mi percepción es la única? Perdemos tiempo. Compartamos. Es que yo todavía no siento que eso es real. Pues está bien que usted no lo sienta, pero ¿por qué le niega a que a lo mejor otros ya lo sintieron diferente? O sea, la ciencia no es un juego, ni la religión debería ser un juego. Debería estar en su campo. Y son complementarias. No están opuestas, pero hablan diferentes lenguajes. Por ejemplo, un científico que le digan, Dios habló. ¿En dónde ha hablado? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿A quién se lo dijo? Estaría investigando, ¿sí? Me explico, más que negarlo, estaría investigando.
Ese lenguaje no le entra. ¿O sí? Pues no le entra, ¿no? ¿Sí? A demostrar. A usted con los refrigeradores. Y hay gente que tiene presentimientos, ¿cuál es la falla, verdad? Y no tiene nada que ver. No. Desde que le hablan ya le dicen que no sabes que yo sé, yo lo conozco. Es un acto religioso. Fue una conexión de tercer tipo con un refrigerador. Bueno, está bien, podemos empezar por ahí, pero no quiere decir que... No, yo tengo que comprobar con mis aparatitos a ver por dónde es, ¿verdad? ¿Ah? ¿Le confío más a los aparatitos o a la gente? Otra cosa son los seres vivos como tales. Ahí sí hay percepciones porque hay herencia de experiencias. Entonces, si ya lo viviste, lo reconoces. O captas el reconocimiento donde está toda la experiencia en los registros superiores, donde todo está guardado. Puede ser por triangulación que agarre la onda, pero en seres inanimados, ¿no? También hay científicos que han vendido su alma al diablo a las multinacionales. Sí, la ciencia, no, esos son los técnicos ya. La ciencia descubre leyes y los técnicos lo aplican a diferentes campos, para la destrucción o la construcción. No, pero hacen una investigación, como no da a favor de una farmacéutica, esconden las investigaciones. Entonces no son científicos, son mercaderes de información. Ni siquiera de la ciencia. Porque la ciencia tiene que ser referida a eventos, no a intereses personales subjetivos. Por eso le digo que no es ciencia. La ciencia tiene que ser imparcial y fría. Esto fue que se aplica al universo. No, yo nada más lo apliqué ahí y ahí funcionó. Son muy fríos. No los vas a sacar de su realidad experimental. Ese es un buen científico. Mucha gente se cataloga y habla como disque, ¿y son más religiosos o más dogmáticos? Pues no. Hay fanatismo religioso y fanatismo científico. Cuando son procesos de descubrimiento continuos, son de recreación, no son definitivos. Después de que algunos místicos tuvieron sus revelaciones de luz, tuvieron noches oscuras, porque el solo místico, no el iniciado, no conoce, simplemente siente, percibe. Y a veces perciben cosas increíbles. Pero también después de haber tenido la luz, ¿por qué la perdiste? ¿No que estabas conectado con ella? Lean a los libros de los místicos. Después de tener grandes revelaciones, luego tienen noches oscuras. Después de tener grandes amores, hay también hoyos de amor. Son procesos de la vida. Vamos experimentando y clarificando y no nos asusta, no nos deslumbra. No triunfamos ni perdemos, estamos aprendiendo. También en el campo religioso se va aprendiendo. A encontrar a Dios en los dos aspectos. También la ciencia. La ciencia descubre y debe ser objetiva, fría. Como también el místico debe ser auténtico, real. Pero no el dogmático o el doctrinario, que quiere imponer ideas para tener el control. Es otra cosa. Estamos en terrenos un poco diferentes. Y eso es una ilusión, porque tanto la ambición del poder religioso como el del científico tecnológico es una ilusión porque no puedes llegar a controlar tanto.
¿Alguien ha tratado de poner exceso de control en algo? Acabas destruyendo lo que estás controlando. Se te sale fuera de control. Usted saca una información de un mes de ventas y le puede dar 100,000 formatos matemáticos. ¿Y para qué sirve? Para nada. A lo mejor uno nada más. Práctico. ¿Eh? ¿Cuánto ganó? No, ¿y ganó en qué? Porque a veces el hecho que te deban no quiere decir que vas a cobrar. Las ventas se realizan. ¿A usted le pagan comisión sobre lo cobrado o sobre lo vendido? Ah, claro. Cuando da la vuelta. Sí, sí, sí. Parece que los mundos tienen sus lógicas, sus concordancias y discordancias. El aprendizaje de cómo manejar eso es el arte de vivir mucho. Es natural que haya concordancias y discordancias. Pero ¿por qué tenemos que convencer a todos? Podemos ofrecer algo. Pues hasta aquí voy con esto. Pero no imponerlo. El maestro de la Ferrera impone: yo nunca he predicado una nueva doctrina. He invitado a reflexionar sobre alcances de doctrinas ya existentes. Y he sido crítico, dice. Y a alguna gente no les ha gustado, pero eso es lo que yo puedo aportar. Pero no lo estoy tratando de convencer. Estoy exponiendo las cosas. Es diferente. Si nosotros tratamos de convencer a la gente que se haga yamín, ¿qué estamos haciendo? Los estamos ahuyentando. Sienten que el perro los quiere morder. En diferentes lugares y zonas obvias, sin descripción específica. ¿Verdad? En cambio, si ofrecemos cultura, respeto, escucha, investigación, ampliación de temas, caramba, pues eso sí es interesante. Él no lo dijo, el maestro: no canalicen el pensamiento, traigan a los seres humanos a una nueva posibilidad de autorrealización. Algo más. Y a todos nos toca ser un poco científicos y un poco religiosos. Que lo que vivamos, lo vivamos como experiencia total, completa. Eso es religioso. Y científico: establecer relaciones correctas entre las variables, conclusiones claras, no arbitrarias. Se dicen tantas cosas del maestro y del hermano mayor que no tienen fundamentos. Pero con qué ligereza. Y se dicen discípulos. Es que eso no se vale. Estás diciendo algo, estás llegando a conclusiones falaces, es el término correcto, o sea, falsas. Son falacias. Que se pusieron mal los dos, no es cierto. Tienes que ver la obra completa. Si no ves la obra completa, son conclusiones demasiado superficiales, rápidas y hasta lastimosas, porque estás diciendo cosas que no fueron. Estás poniendo gente en enemistad que nunca estuvieron. ¿Algo más? Buenos días, maestro. ¿Cómo se afecta la energía
energía del sol ¿Cómo sé qué? nos afecta la energía del sol. Pues venimos del sol para empezar, o sea que somos sol mismo, pero en potencia. No somos tan radiantes como el sol, pero ya un ser humano que está abierto a la vida y tiene ese fluir de la vida, se dice que tiene un campo energético radiante. Volvemos a generar, en vez de absorber, controlar, dominar, matar, poseer, apegar, sueltas todo eso, como lo hace el sol. Nosotros fuimos hace cerca de más de 4.500 millones de años lanzados del sol. Alguna fractura de su cohesión, ¡pum!, salimos. Dice el maestro Estrada, hasta la constelación de Virgo, por una serie de configuraciones. Y nos fuimos enfriando a base de vapores, campos que no dejaban entrar más luz, el calor que subía, los gases que se mezclaban, y poco a poco fue proyectándose ese exceso de calor hacia el espacio, en energía. Y tardó varios millones de años en que le bajara el asunto. Y nada más queda en el centro del planeta esa bola llena de hierro, por cierto, que hace que nuestro sistema terrestre sea altamente electromagnético. Tiene sus razones. El Sol tiene una característica en el tiempo. Cada vez tiene más conexión con todos los soles. El que se conecta al Sol se conecta a la luz que hay entre el sistema de intercomunicación solar, que es entre todas las estrellas. Y su visión y participación es muy diferente. Su percepción o su conexión a lo que es aquí. ¿Qué es lo radiante? Lo que libera y libera su potencial. ¿Qué es el sol negro? Aquello que busca tomar y tomar todo lo de los demás soles, la energía. Son sistemas llenos de sabiduría. No para ver si está bien o mal, por favor, sino para comprender su sabiduría. Muchas de las grandes lecciones que nos han transmitido los maestres de la humanidad, los maestros de todos los maestros, han sido con respecto a esa luz y de su fusión en el todo, porque todo está interconectado. No es una experiencia mística, es una experiencia de conciencia real, presente. El místico a veces se diluye, pero no puede provocar a voluntad. Y el sabio vive por voluntad, tomando decisiones de acuerdo con la vida. Sí hay una mística, pero no es el místico como catalogado, nada más. Entonces, vibrar con la fuerza solar es encontrar por qué y para qué está en cada parte la fracción de luz o de expresión del sol que hay. Nos seguimos alimentando del sol. Si no hubiera sol, no habría vida. Tenemos 8 segundos para que se nos vaya la onda. Si se apagara el sol, tenemos 8 segundos para... Ya. Se desmembra todo. El sol sigue liberando potencial. El sol hace que casi todas las flores son de sol. Liberan ese potencial de la planta. El sol es muy importante para la vida.
el aire, pero el sol alimenta liberación de potencial. Entre más sol, más colores hay, más diversidad. Entre menos sol, las cosas son blancas o negras. No sé si se han dado cuenta, hasta la gente se viste más de blanco y negro en la medida que se aleja del Ecuador. La naturaleza se vuelve blanca o negra. Y tienen que poner flores y otras cosas para despertar una actitud de vida. Pero sí, nuestra misión es reintegrarnos al logos solar. ¿Qué es el logos? Es la inteligencia radiante del sol y comunicativa con las demás emisiones radiantes del universo. Empezando con nuestra galaxia, que aquí en esta galaxia, que es de las pequeñas, dicen unos, tenemos más de 400,000 soles activos y están intercomunicados en diferentes frecuencias, en diferente emisión dentro de esta célula pequeña llamada Vía Láctea. Ojalá de vez en cuando nos ubicáramos un poquito dónde andamos, porque a veces nos inflamos mucho. ¿Sí? Yo no digo que te desinfles, ubícate. Ubícate. Un ubicatex 3 veces al día es muy bueno. Hay soles como Betelgeuse o Antares o otros que son más grandes que todo el sistema solar. Y nos sentimos con ganas de imponerle a los chinos y los chinos a los estos y los rusos y los... ¿Sí? O sea, en ese contexto suena ridículo. Y van a ver, yo les voy a aventar la bomba atómica. Uy, no, no, no. Si vas a acabar con tu casa, tú te vas a acabar también. No seas tan tonto. ¿Por qué jugamos con eso? Y sigue siendo las amenazas, ¿no? Las guerras nucleares. Y fíjense que esta energía se libera de un núcleo nada más. Se llama nuclear. De los núcleos de átomos. Y no de muchos. Cuando vemos toda esa magnificencia, inteligencia y los contenidos de la vida, y todos nuestros contenidos históricos que registramos, y todos los contenidos que representan los demás seres, ¡wow! Esto está bueno, esto está interesante. Pero ves que no vemos nada. Pero es que no es que no haya, es que no lo ves, es que no lo sientes. Es que no lo reconoces. Yo les dije que hay no sé cuántas leyes que no hemos descubierto que están operativas ahorita y operativas en el universo. Y a veces tenemos sistemas lentos, pero bueno, ahí vamos a nivel científico. Pero también es importante la vida, sentirla, vivirla como un todo, en el aspecto místico, religioso, de revelación de misterio, que eso es lo que significa místico, la escuela de los misterios. Místicos es un término griego. Bueno, creo que ya más o menos estamos en tiempo y aparte es un día largo, hay un programa intenso. Gracias por estar aquí. De toda esta zona norte, vienen de las chulas fronteras, de Ciudad Juárez, Laredo, de Laredo, Matamoros. Sí, ni olvida la Reynosa, ¿verdad? El piporro, sí, pues estaba cantándole a las chulas fronteras, ¿no?
Vienen de Nuevo Laredo, vienen de Durango, allá de Pancho Villa. Por fin, Pancho Villa nació en Durango. Sí es de Durango. Bueno, por eso tenemos otros Panchos Villas bravos también aquí en este. Bueno, Durango, tenemos Torreón, en línea intermedia, como dicen, y anexas, intermedias, Nuevo Laredo, Tampico, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Madero, Saltillo y Monterrey no ha llegado. Delio ya llegó, perdón. No, es que él no es de Monterrey, es de, ¿cómo se llama? Que el Cortijo, ¿no? ¿Cómo se llama la colonia? Corrijo del Río. Ya son las orillas de Monterrey, ya no es en Monterrey. Él ya vive de las orillas, aunque se lo pasa por todos lados Monterrey con su carrito. Muy bien, que pasen muy bonito día. Hoy es día... Igualmente, maestro. 19, estaremos haciendo la vivencia de la reunión trimestral, que todavía falta gente por llegar, y estaremos también para el día 22 en la ceremonia del fuego nuevo o de la renovación del fuego o llamada también de amarre solar. Ya hablaremos de eso. Pax, que pasen bonito día. Maestro, gracias. Perdón, aunque yo llegué tarde para verlos, pero también de los chilenos andan aquí moviéndole. Lo de Monclova, de Mexicali, aunque de repente se me disfraza de talibán, ¿sí? De Miriam, del DF, también nuestro querido hermano Natividad, de Araceli, de ya no sé dónde, de España, de Canarias o de México. Bueno, De Maricón, Rodrigo, etcétera. Rini, un abrazo a paseo. Gracias. Llegando del cerro, maestro, llegando del cerro, nos saludamos. Pax. Dios, amigos.